Bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast En Femenino y Plural, un proyecto audiovisual de Evercom, agencia creativa de comunicación y marketing, en el que pretendemos dar voz a mujeres inspiradoras, relevantes de los sectores de la comunicación, la creatividad, el marketing y muchas veces muchos sectores que están asociados a todos ellos, ¿no? En este caso vamos a hablar un poquito de tecnología. Como sabéis, me encanta traer a este micrófono a mujeres que están cambiando las reglas del juego, que nos retan cada día con ese salir de su zona de confort y que la verdad de las que aprendemos muchísimo de todas ellas. Y en esta ocasión, bueno, pues queremos adentrarnos un poquito más en el mundo de los datos, en un mundo pues que nos está afectando a todos, como es el de las tecnologías, ¿no? Antes sí que me gustaría echar una mirada al pasado, porque sabéis que la historia no siempre ha sido justa a la hora pues de reseñar el talento de muchas de las mujeres que nos han traído hasta donde estamos hoy, y en este caso, en esta ocasión, me encantaría que pudierais conocer un poquito más acerca de una mujer que cambió las reglas del juego en el mundo pues de la ciencia y también de la tecnología. Ella es Ada Lovelace y vamos a escuchar un poquito más acerca de su trayectoria. Ada Lovelace, matemática y escritora británica, es considerada la madre de la programación y precursora de la informática por haber escrito el primer algoritmo de la historia. Desarrolló su actividad durante la época victoriana, mostrando la posibilidad de conciliar su labor profesional con la maternidad. Durante sus años de formación, Lovelace fue becaria de Charles Babbage, creador de la máquina analítica, un dispositivo teórico considerado antecesor del ordenador moderno. Aunque abandonó sus estudios al casarse y tener hijos, Ada regresó más tarde para continuar su camino en la investigación, inventando en 1845 el lenguaje para describir algoritmos en la máquina que había desarrollado Babbage. Así fue como creó el primer lenguaje de programación, aunque no pudo disfrutar públicamente de su logro, ya que tuvo que firmarlo bajo las iniciales AAL, por miedo a ser censurada por ser mujer. Desde el año 2009, cada segundo martes de octubre se celebra el Día de Ada Lovelace, una fecha con la que se pretende conmemorar los logros conseguidos por las mujeres en campos como la tecnología, la ciencia, la ingeniería o las matemáticas. Y al igual que Ada, nuestra invitada de hoy, bueno, pues es toda un referente en el mundo de la tecnología. Ella habla muchísimo sobre metaverso, más recientemente sobre inteligencia artificial. Es una auténtica concienciadora o sensibilizadora en materia de tecnología y una gran comunicadora, y por eso pues queríamos traerla hasta aquí para que conozcáis un poquito más de ella antes de presentarla definitivamente. Ella es doctora cum laude en Sociología, además de experta en tecnología y transformación digital. Es asesora de la Comisión Europea en materia de estrategia digital. Ha sido reconocida durante 3 años consecutivos como una de las 10 expertas más influyentes de España, recibiendo en 2021 el Inspire Award a la labor divulgativa en materia de inteligencia artificial. Publicó en 2022 un libro que ha tenido muchísimo éxito e impacto, como Y de repente llegó el metaverso, y además también ha sido nombrada como una de las top 100 honorarias del ranking de Magazine, que sabéis que es el portal vertical del español dedicado a todo el tema de liderazgo femenino. En la actualidad colabora además también como inversora y expert advisor en 2 startups que tienen potencial para ser unicornio. Una de ellas es Art Future, más centrada en el metaverso y en la realidad virtual y aumentada, y también Aiglo, más especializado en temas de inteligencia artificial. Participa muy activamente en medios de comunicación, ya digo que es una gran sensibilizadora en materia de tecnología en nuestro país, y además tenemos la suerte de que forme parte del consejo asesor de Evercom. Así que ya por fin, Silvia Leal, bienvenida. Es un placer que estés aquí con nosotros hoy, y la verdad es que estoy súper feliz de que te hayas acercado a nuestro micrófono para que todas las personas que nos escuchen, pues se adentren un poquito más en el universo tecnológico, y también las que tengan un poco más de miedo a esta inteligencia artificial, que ahora hablaremos de ella, pues puedan perderlo. Bienvenida.
Pues muchas gracias, pero tengo que decir que el placer es mío y de estar en el Consejo Asesor de Vercom más todavía, porque no sé si las personas que nos están escuchando conocen a los miembros del Consejo, pero vamos, cada vez que vengo aprendo todo y más, o sea, es un verdadero lujo el poder formar parte de vuestro equipo, así que la que te doy las gracias soy yo, Irene. Muchísimas gracias, Silvia. Pues nada, vamos a que todos te conozcan un poquito mejor, porque yo algo ya la conozco, pero estoy segura que va a despertar muchísimo interés. Hemos dicho antes que estudiaste sociología y, sin embargo, luego toda tu carrera no ha ido mucho más enfocada a temas pues, de digitalización, de transformación digital, y realmente puede parecer, así a priori, que tiene un poco que ver una cosa con la otra, aunque estoy convencida de que nos vas a hacer ver que en absolutamente nada es así. Además, nos interesa muchísimo conocer tu visión como mujer en el mundo pues, que ha estado muy liderado tradicionalmente por hombres, como es el de la tecnología, y también esa visión y ese papel que juegas intentando comunicar e intentando hacer trascender y llevar más allá la tecnología para acercarla al público final, ¿no? Pero bueno, empecemos por el principio y cuéntanos cómo es ese inicio y cómo pasas de ser socióloga a bueno, pues meterte en todos estos temas tan tequis. Pues es que es más complicado todavía, es mucho más complicado, porque yo realmente, es verdad que tengo la formación en sociología, soy doctora en sociología, y toda mi trayectoria profesional desde el primer día ha sido única y exclusivamente en el mundo de la tecnología, y llevo ya unos cuantos años, pero mis estudios son económicas. Entonces, yo estudio ciencias económicas, entonces llega el momento de hacer el máster y hacer el proyecto fin de máster y bueno, pues las primeras prácticas, y empiezo a trabajar en una empresa en el departamento de tecnología implantando SAP. No se me da mal y entonces ahí me quedo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en determinado momento yo había estudiado 2 másteres, bueno, 3, había estudiado 3 másteres ya, y uno de logística, un MBA tradicional y un MBA especializado en comercio electrónico, y dije, quiero estudiar más. Y me dice mi marido, Silvia, tanto máster se van a pensar que no sabes. Entonces dije, bueno, pues entonces, como yo sí que quiero seguir estudiando, voy a hacer una tesis doctoral. Y pensé, ¿en qué puedo hacer la tesis doctoral que complemente todo lo demás? Y entonces fue ahí cuando decidí hacerla en sociología, porque era lo que yo veía que podía meter para seguir creciendo. Y parece, ¿no?, que son cosas distintas, pero como bien adelantabas tú, no son distintas en absoluto. Porque yo siempre he estado en el mundo de la tecnología adaptando procesos de negocio en proyectos de tecnología SAP, entonces ahí ya tienes toda la parte económica, pero luego la realidad es que mi tesis doctoral era sobre el comportamiento de las personas a la hora de adoptar una tecnología o de innovar con ella. Entonces analicé la edad, el sexo, cómo se relacionan con su jefe, cómo se relacionan con el entorno, el optimismo, el pesimismo, siempre alrededor de la tecnología y de la innovación en las empresas. Entonces ha sido ir abriendo pues nuevas capas al final de lo mismo. Qué interesante. Y además desde el principio, vinculada al mundo de la tecnología, como bien has señalado. Realmente, o sea, a lo largo de toda nuestra historia sí que es verdad que sabemos ahora que ha habido muchísimas mujeres científicas que han ido abriendo camino, ¿no? Pero es cierto que quizá, bueno, la historia no ha sido tan agradecida como debería haber sido con ellas, ¿no? Y muchas veces su labor ha quedado, pues, muchas veces tapada, ¿no? O un poco ensombrecida por alguna figura masculina, o incluso hay mujeres que han hecho hallazgos a lo largo de la historia muy importantes y finalmente el que ha aparecido en la foto, pues era un hombre, ¿no? Entonces, realmente si vamos a los datos, y es una conversación en la que voy a sacar mucha data porque me parece muy relevante en este sector, según un informe publicado por IXA Grupo y por EADA Business School, en 2022 solo el 16,4% de mujeres ocupaba puestos directivos en el sector tecnológico. Entonces, en un mundo en el que hay tantísimos hombres, ¿no?, y que realmente tradicionalmente ha estado vinculado más a figuras masculinas que femeninas, tú desde el principio lo has dicho, yo me introduje casi desde el primer momento en el mundo tecnológico, además SAP, o sea, imagino la parte un poco más de los fondos y del back de la tecnología. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido tú esa introducción en un mundo de hombres? Y si ha habido alguna experiencia que te ha marcado o algo que recuerdes bueno, pues que te llamara especialmente la atención, ¿no? Pues mira, yo empecé con 22 años en un mundo de hombres, pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo 2 hermanos.
Entonces, para mí, no porque tenga 2 hermanos, sino porque empecé a trabajar todo con hombres. Era lo natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo empecé muy joven y a mí me trataban muy bien. Y yo lo comentaba esta mañana en un evento, yo he ido a congresos de 500 personas, claro, pongámonos, hace, no 30 años, pero prácticamente, ¿no? Sí. Es que yo era la única. Pero a mí me han tratado muy bien. Entonces, me he encontrado con experiencias muy bonitas donde yo sé que me ha favorecido ser mujer y me he encontrado con muchas personas con las que no quisiera ni volver a cruzarme por la calle porque el hecho de ser mujer pues no les terminaba de gustar, sobre todo pues si era su jefa, por ejemplo, o una competidora directa en el comité de dirección. Y yo te puedo decir, Irene, que es muy desagradable estar con alguien en una mesa y ver que hace así porque está, o sea, no se da cuenta, deseando levantarse. O sea, yo eso lo he visto. Pero ha sido el mínimo número de casos. Y de hecho yo creo que ser mujer en estos momentos, y es evidente, a mí ahora me está ayudando mucho, porque no hay muchas y muchos me contratan para tener referentes, ¿no? Pero al final yo creo que es cuestión de fluir con la vida, de entender que nada es fácil. En mi caso pues eso no fue fácil y bueno, pues a lo mejor también mi pensamiento en ese momento joven de, claro, mis amigos eran ellos, ¿no? Yeah. Pues eran mis colegas y yo hacía mis viajes con ellos y para mí no eran unos hombres que estaban ahí, eran mis compañeros de trabajo. Ahora, sí que es verdad que con el paso del tiempo me he encontrado pues con esas envidias, ¿no? Y más ahora que tengo un trabajo muy bonito, que a mucha gente le gustaría hacer, pero me respetan, entonces... Bueno, muy bien, estoy o sea, que incluso crees que de alguna forma, al ser un poco única, ¿no? O una rara avis, ¿no? En ese mundo más masculinizado, a ti de alguna forma te ha beneficiado o has vivido una cierta discriminación en positivo, porque de alguna forma ha hecho que seas más relevante en el sector, de alguna manera. Y luego más también allá de tu talento, por supuesto. Que me cogió muy inocente. Entonces, claro. Eso que puedes ver con una madurez, es que no lo vi. Es claro. Que yo estaba en que de repente me habían dado un trabajo que era absolutamente maravilloso, con personas con las que todavía tengo relación, que nos apreciamos y nos valoramos un montón y nos queremos porque éramos amigos. Y he tenido experiencias muy positivas y muy negativas, pero ha partido de manera muy positiva y ha influido de manera muy positiva el hecho de que yo fuera pues es una persona que fluía y que no estaba en mirar si estaba rodeada de hombres o de mujeres, sino que estaba en hacer bien mi trabajo y disfrutar, ¿no? Porque en ese momento, ¿qué quieres de la vida? Pues disfrutar. Claro. Y ahora es verdad que tengo hombres cerca maravillosos e intento tener cada vez más mujeres. Porque en mi caso no es fácil, porque claro. De manera natural no te las encuentras. Pero cuando te las encuentras, hay algo ahí que hace clac. Muy bien. Luego hablaremos un poquito más de esto, de por qué no te las encuentras y qué deberíamos hacer para encontrárnoslas. Pero es verdad que viendo un poco, estuvimos observando el índice global de innovación, ¿vale? Y vemos que España no está en el top 10, ¿no? Y era una cosa, bueno, pues que nos llamaba la atención y veíamos, queríamos saber, ¿no? ¿Cuál es tu percepción del sector tecnológico en España? Pues mira, desafortunadamente yo soy una persona optimista y siempre digo que soy optimista con datos, pero hay cosas que no pueden ser si esperamos ser la gran potencia o una de las que marquen las reglas del juego. Hay cosas que hay que cambiar y aquí la culpa o la clave, no quiero hablar de culpas sí de claves, está en la legislación, en mi opinión. Tenemos una legislación que protege la tecnología como si fuera un libro. Tú desarrollas un software y entra alguien, aprende a copiarlo, mete algo nuevo y ya no es tuyo, ¿no? Esa es la realidad ahora en España. La legislación está fatal en la protección tecnológica. Entonces te desincentiva porque es que no, al final no tienes claro ni siquiera que vayas a poder disfrutarlo tú. Entonces haces algo y te tienes que ir a patentarlo a Estados Unidos, a no sé dónde, y traerlo desde allí. Entonces una cosa es querer que España sea un país puntero en esto y otra cosa es poner la legislación y las ayudas para que quien se pone a hacerlo, y sobre todo los emprendedores, ¿no? Que son los que lo ven claro y se la están jugando, y están jugándose la familia y están jugándose todo lo que tienen, hasta la reputación. Yo creo que habría que tratarlos, bueno, siempre digo que hay que ponerles la alfombra roja. A los que hay que poner la alfombra roja es al emprendedor español, sobre todo tecnológico, porque sabiendo que ese es el escenario, si deciden lanzarse,
Es que es un recorrido muy poco natural, realmente te complica mucho, ¿no?, las cosas. Y quizá, no sé lo que opinas tú, pero es verdad que si queremos conseguir situarnos en una posición de liderazgo en la industria tecnológica, también deberíamos estar viendo un poquito más lo que estamos haciendo en el ámbito, por ejemplo, educativo, ¿no? Al final veíamos que en España tan solo 24 de 100 estudiantes escogen una rama especializada o relacionada con la ciencia, ¿no? Estamos hablando de un cuarto, más o menos, de la población estudiantil. Es un estudio de la Universidad de Comillas y realmente es bastante sintomático, ¿no? Entonces, ¿consideras que estamos haciendo o se está haciendo desde las instituciones, aquí claramente, todo lo que está en nuestra mano para realmente fomentar que estas personas, que estos estudiantes se sientan interesados, ¿no?, por estas ramas más vinculadas al mundo científico, tecnológico, que además van a ser el futuro? Sí, yo aquí creo que hay que ser también realistas, y yo tengo algunos casos cerca donde veo chavales que tienen que decidir qué estudian y todavía no se les ha explicado ni qué es lo que hay, ni qué opciones tienen, etcétera. En mi caso, yo entiendo que esto fuera así hace ya varias décadas, ¿no? Y si me preguntas ¿por qué estudiaste ciencias económicas? Te diría porque fueron mis amigas, yo no sabía qué estudiar y dije pues ya está, oye, a disfrutar con mis amigas y ojo, me ha ido muy bien, ¿no? Pero es que ahora yo me encuentro... Sí, pero tu carrera profesional no ha ido muy vinculada a esto. O sea, claro, te habrá ayudado luego en otras cosas, por supuesto, porque toda formación contribuye al desarrollo luego que tú vayas a hacer una profesional, pero a lo mejor hubieras estudiado claramente una ingeniería Yo hubiera sido ingeniera, claro, pero nadie me lo contó. Y el Colegio de Ingenieros de Bilbao era para hombres. O sea, es que no se me pasó jamás por la cabeza ser ingeniera. Jamás. Pero claro, te estoy hablando de hace mucho tiempo. Ojalá, porque además forman unos ingenieros buenísimos. Si volviéramos para atrás, yo soy ingeniera segura. Porque de hecho, he sido la portavoz de la Asociación de Técnicos de Informática, o sea, que me pega todo. Y se te ilumina la cara. Y se me ilumina la cara. Se me ilumina. Pero bueno, no fue mi destino en ese momento, pues porque nadie me lo contó. Pero a ver, es que ha pasado mucho tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Que una niña, 18 años, ¿no?, que tiene que decidir qué estudiar y se encuentran con que las series de televisión lo que muestran son personajes, pues que uno es autista, el otro un rarito, tal, que son los personajes de la tecnología, salvo en el campo de la medicina, los referentes que tiene son terroríficos. Entonces, porque en las series de televisión te sacan estos o los emprendedores y demás, que son todos hombres. Entonces, claro, al final tú en ese momento también necesitas estar arropada. Entonces, ¿estamos haciéndolo todo? Hombre, pues yo creo que es evidente que no, que habría que hacer muchísimo más para empezar en los medios de comunicación. Y hay que reforzar pues toda la tarea en los colegios, toda la tarea en bachillerato, en la ESO, en todo momento, y quitar ese prejuicio, porque al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay mujeres, pues no entran nuevas, porque es que no tienes el referente. Y hay que tomárselo mucho más en serio, porque el mundo no solamente es digital, sino que es donde van a estar los mejores puestos de trabajo, las mejores remuneraciones, y al final también las mujeres que estén ahí son las que van a estar innovando, y si no nos perdemos su talento creativo. Y es que cuando nos imaginamos ese tipo de trabajo, que es que yo llevo muchos años, es tan bonito que a mí me da mucha pena ver que no entran. Has dicho antes, fíjate, que tú realmente eras muy joven y no te planteaste ninguna desigualdad de género, sino que ellos te acogieron fenomenal y tú, bueno, lo disfrutabas, ¿no?, con esos compañeros que tenías. Pero también has dicho ahora que cuando tenías esa edad y cuando te tocó, ¿no?, elegir esa carrera universitaria, decidiste estudiar económicas y no te planteaste siquiera que pudieras estudiar ingeniería, porque eso era una profesión masculina y la universidad era de ellos, ¿no?, en ese sentido. Y las cosas han cambiado un poquito, afortunadamente, pero las cifras también nos vuelven a poner los pies en la tierra y nos dicen, si antes hablábamos de que solo 24 de cada 100 eligen una rama vinculada al mundo científico-tecnológico, si hablamos ya de niñas, vemos que solamente 8 de esos 24 estudiantes son chicas. O sea, es absolutamente tremendo, ¿no? Y realmente nos despierta muchísimas alarmas. Estamos hablando de que menos del 33% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. O sea, no solamente es que no estamos accediendo a una carrera y nos quedamos ahí, no es las repercusiones que esto puede tener en el futuro, ¿no?
¿Qué habría que reforzar? ¿Qué tenemos que cambiar también? Es cierto que hay fundaciones que están haciendo un trabajo excelente y me gustaría citar el trabajo que, por ejemplo, hace la Fundación ASTI promocionando las carreras STEM, y empresas, incluso que también están apoyando y soportando este tipo de iniciativas, pero parece que no son suficientes, ¿no? Y hay un dato que me ha parecido terrible y que además quiero leerte textualmente porque me parece muy dramático para que la gente también y nos concienciemos todos. Desde edades muy tempranas las niñas experimentan un sesgo hacia las asignaturas, estén percibiéndolas como difíciles y pensando que sus capacidades son inferiores a las de sus compañeros. A mí me parece dramático, a mí me ha puesto el vello de punta, a pesar de que objetivamente sus calificaciones son mejores, o sea, a pesar de que son mejores, ellas se sienten ya inferiores cuando tienen 6 años. Esto según la revista Science. Sí, efectivamente, eso es muy fuerte. Sí, es así. Es lo que se llama la autoeficacia, que eso era parte de mi tesis doctoral, además, por eso me ha encantado que lo mencionases, y es esa sensación que tenemos las mujeres de que cuando vamos a hacer algo, por lo general creemos que lo vamos a hacer peor que el otro género, ¿no? Que un hombre. Y no es real, pero es que no solamente pasa en eso, pasa en las matemáticas, pasa en muchas cosas. Y yo que tengo un hijo y una hija, te diría, ¿qué podemos hacer? Pues en el caso de mis hijos, la verdad es que yo a ella la veo y es como una especie de terremoto que eso no le pasa, ¿no? Entonces yo no sé si también es en mi caso, porque claro, lo ve en casa. Que lo ve en casa, que yo la animo muchísimo y ella puede con todo lo que quiera. Luego, oye, en otras cosas es un poquito más vaga, pero es una niña muy bonita. Y eso no le pasa. Entonces yo cada vez pienso más que en las familias, y sobre todo de esas edades, o sea, no podemos echar la responsabilidad al colegio. No. Tenemos mucho que hacer. Totalmente. Yo creo que es una cosa que hay que cultivar desde casa, ¿no? De hecho, has comentado una cosa que sirve para el universo tecnológico, el campo de la tecnología, pero me parece muy, muy crítico, ¿no? El entender esa autoexigencia, esa atención al detalle, ese perfeccionismo que muchas veces tenemos las mujeres, nos hace emprender menos. O sea, realmente las cifras de emprendimiento en mujeres son muchísimo más bajas. Solamente un 17% de las mujeres emprenden en relación a los hombres, del 100% solo un 17%. Y cuando hablamos de profesiones técnicas, pero en general en todos los ámbitos, ¿no? Esa autoexigencia nos está minando mucho, entonces tenemos que hacer mujeres más fuertes que realmente pues sientan que pueden con todo, como estás diciendo tú con tu niña, ¿no? Y bueno, más allá de este tema que me apasiona y podríamos estar aquí horas hablando de esto, me gustaría sacar a colación, bueno, pues un poco cuál es la percepción que está teniendo la sociedad en materia tecnológica, ¿no? Este año lanzamos desde la división de B2B con nuestro gran Ander Serrano, al que tú conoces perfectamente, que es socio de esta compañía, un estudio sobre la percepción tecnológica que tenían, bueno, pues la sociedad, ¿no? Acerca pues de las nuevas tecnologías que iban apareciendo. Se llamó Feel It y ahí aparecía datos bastante curiosos porque podrían parecer incoherentes, cuando entras en la profundidad te das cuenta de que no lo son, ¿no? Hablaban de que la mayor parte de la gente, o sea, realmente la gente le gusta la tecnología y está muy abierta en su mayoría a la adopción de nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo le generan muchísima incertidumbre. ¿Vale? Entonces, de hecho, concretamente la incertidumbre se produce cuando hablamos de empleabilidad, cuando hablamos de cómo van a afectar nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, oye, vamos a quitar puestos de trabajo, vamos a deshumanizar las compañías por la introducción de este tipo de tecnologías, va a haber una pérdida de privacidad. Hay un montón de factores que se ponían encima de la mesa y que parece un contrasentido, ¿no? Que digas, estoy muy abierto a la tecnología, me gusta utilizarla, hay un gran nivel de adopción, pero al mismo tiempo, qué miedo me da y qué incertidumbre de cómo esto puede evolucionar y si no me adapto estoy fuera del mercado laboral. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo podríamos intentar transmitir un poco más de calma o tranquilidad para evitar, ¿no? este tipo de barreras que hacen que la evolución pueda ser un poco más lenta de lo que debería ser? Pues yo en este sentido creo que para empezar tenemos que tener en cuenta que la emoción más presente en Occidente es el miedo y la gran amenaza en estos momentos es la tecnología. Entonces vemos la tecnología y muchos piensan, me voy a quedar sin empleo, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Que decía el World Economic Forum que los 5 años previos a la entrada de la inteligencia artificial hasta el año 2022, es que todo esto se veía venir.
la inteligencia artificial destruiría 75 millones de puestos de trabajo y que generaría 133 millones en 5 años. Saldo positivo, pero como eso no vende, los medios de comunicación y las redes sociales, y aquí, bueno, pues lees cualquier noticia y te quedas con el dato negativo, porque es verdad que si no te preparas te quedas fuera del mercado laboral, porque el mercado laboral cambia las competencias. Luego hablan de cómo está impactando esto en la sociedad y 1 de cada 3 personas tiene una soledad no deseada, ¿no? Y claro, la culpa es de la tecnología, por supuesto, cuando la tecnología es la que nos permite estar en contacto con alguien, o cuando resulta que la tecnología, no voy a hablar de la pandemia, pero es lo que nos ha permitido estar relacionándonos. Y también quiero poner encima de la mesa que en el caso de mi hija nos llamaron la atención en el colegio el año pasado porque los niños se quejaban de que cuando estábamos con el móvil no les hacíamos caso a toda la clase. Los chavales se quejan del uso que hacemos de la tecnología. Ojo, a ver quién tiene la culpa de que nos estemos aislando. Y por no hablar también de qué es lo que pasa con todas esas corrientes sociales, filosóficas, que dicen que la tecnología, en concreto la inteligencia artificial, podría acabar con la humanidad, como por ejemplo hemos visto en las películas, ¿no? Dices, bueno, tienes el miedo, tienes la amenaza, y qué manera tienes de intentar decir, uy, esto no va conmigo, ¿no? No voy a estudiarlo, no voy a incorporarlo en mi puesto de trabajo, entonces tiene la culpa de todo, y tú no haces algo que es formarte, y resulta que tú estás gestionando mal el móvil. Mira, el 5G. Cuando llegaba el 5G, todo el mundo diciendo el 5G nos va a matar, pero ahora lo llevamos todos en el móvil y a ver, ¿a quién le dices quítate el 5G y no veas películas de streaming? Oye, con una rapidez y una calidad absolutamente impresionante, no se lo va a quitar nadie, pero nos iba a matar. Entonces yo creo que tenemos que aprender un poquito de todos estos errores que ya hemos cometido y entender que la inteligencia artificial no se va a parar, que tenemos suerte porque para la sanidad, para la legislación y para todo el mundo jurídico en general, para la educación, para todo es muy bueno, pero es que no vale todo. Y a mí no me da miedo la tecnología, me dan miedo las personas. Claro, el uso que se haga de esa tecnología. Absolutamente. En materia de inteligencia artificial, que es, digamos, bueno, lo ha sacado a la palestra, lo he sacado yo también, y al final es en lo que más está pensando la gente cuando tiene esas barreras psicológicas, un poco de miedo, ¿no? a la tecnología. ¿Cómo crees o qué uso, qué adopción se está haciendo desde las marcas? ¿Crees que se está integrando bien la inteligencia artificial? ¿En qué momento lo ves, ¿no? En relación pues, a las marcas, por ejemplo, de consumo, ¿no? Y a los usuarios. ¿Cómo crees que está calando aquí? Llevamos, y esto lo sabes tú mejor que yo, muchos años ya, vamos, esto desde que estudié yo el máster, ¿no? Hablando del marketing personalizado, pero hacer un marketing personalizado 1 a 1 es algo que lleva mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Y poder utilizar todo esto primero con un chatbot, por ejemplo, ¿no? Para relacionarte con tu cliente y adaptar la conversación. Es que no estamos hablando de una tecnología que cuente algo que está en un script, es que esto ya está superado. Que adapte la conversación a ese perfil de usuario, o sea, es algo maravilloso para generar marca, para posicionar un producto, para posicionar un servicio, para venderle, para mejorar la experiencia de compra. Yo creo que no nos podemos negar a la evidencia y tenemos que verlo como algo muy positivo. No, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y desde un punto de vista sociológico, lo has introducido un poco antes, ¿no? Pero ¿cuál crees que es el reto, ¿no? O cuáles son un poco pues, esos desafíos a los que nos somete la inteligencia artificial? Pues aquí tengo que recordar una frase que ojalá fuera mía, pero no lo es, de José Antonio Marina, que me dijo, Silvia, el peligro de la inteligencia artificial es de la realidad aumentada es la inteligencia disminuida, me dijo, y el peligro de la inteligencia artificial es la estupidez humana. ¿Qué quiero decir con esto? Está el efecto Flynn, que dice que las generaciones actuales son menos listas que las anteriores. ¿Por qué? Pues porque al final el cerebro es un músculo que vamos que ejercitar, dejando de desarrollar. Entonces, si de repente llega la inteligencia artificial a hacer muchas cosas por ti, pues es como lo de los números de la agenda, ya no los estás memorizando, no hacemos operaciones matemáticas. Entonces, aquí hay 2 opciones. O te relajas y te superan. Entonces, claro, efectivamente será negativo para la sociedad porque vamos a una sociedad menos inteligente, o pues aprovechamos que tenemos la tecnología y avanzamos más rápido. Entonces no necesariamente tenemos que quedarnos en que no nos sabemos los números de móvil de toda la familia. Hombre, pues yo no me lo sé y no pasa nada, pero claro, desarrollo el músculo de otra manera.
Entonces hay que desarrollarlo. Y realmente, por ejemplo, esas voces, ¿no? Que bueno, salieron algunos grandes, ¿no? Del mundo de la tecnología, Elon Musk, bueno, diferentes actores, ¿no? De Estados Unidos hablando de que, oye, señores, paren ustedes máquinas, dejen de desarrollar y avanzar en temas de inteligencia artificial, porque oye, esto es peligroso, hay que tenerlo un poco más capado, hay que primero controlar bien cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar. Más marketing, más guerra China-Estados Unidos. ¿Qué realmente está motivando este tipo de aseveraciones que quedan un poco fuera de contexto, teniendo en cuenta que ellos han lanzado, ¿no? Empresas súper punteras que han desafiado cualquier tipo de estándares y que también en su momento han generado un movimiento de tierras alrededor, ¿no? de las personas pues, que a lo mejor estaban trabajando en esa industria? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender bien cómo es el mundo. Y en un mundo global donde China no va a parar, es que no va a parar. Decir, no, señores, vamos a parar el desarrollo de la IA, o no es posible o es una barbaridad, porque si el otro avanza y tú no, tienes un problema, porque te comen tu economía y comen todo el aspecto militar, porque si tú no tienes una buena inteligencia artificial en el ejército, pues entonces tienes un problema. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer o qué es lo que piden? No es tanto paremos la IA, porque es que no se puede parar, o sea, no depende de ellos. Pero claro, es que hay que poner un poquito de conciencia a todo esto y educar, porque de repente sale ChatGPT y nos encontramos con que todo el mundo se pone a hacer los trabajos de la universidad con ChatGPT. Perdón, por favor, o sea, al menos revísalo. Entonces, claro, nos vamos a las polaridades y a un uso no inteligente. Esto es una herramienta maravillosa para hacer nuestro trabajo mejor y para expandir nuestra creatividad, pero no es de repente llega esto y ya no hago ni los trabajos del colegio. Mi hija estudia con ChatGPT y yo la vigilo, obviamente, porque claro, o sea, yo la estoy educando y no quiero que ChatGPT haga sus trabajos. Pero es muy divertido ver cómo habla con ChatGPT, le pide que le explique las cosas, cómo me educa, ¿no? El otro día también estaba usando Bing, que yo no le he dicho cómo se usa, para generar imágenes, y en un momento dado le dije yo, oye, pues pon en Bing, y le dije que quieres un bosque con un montón de plástico, que es lo que estaba haciendo ella, y digo, pon un dinosaurio, un unicornio y un tiburón. Y dice ChatGPT, creo que esto no te lo estás tomando en serio, vamos a jugar a otra cosa. Era Bing, no ChatGPT. Entonces, ella lo usa de una manera muy natural, va a ser su futuro, o sea, ella va a tener que usar esto en el trabajo. Y luego me hizo mucha gracia ver cómo no la educo yo sola, sino que ella te educa a ti. Yo la estaba educando, ¿no? Que empezó a ver que hacía las cosas y dijo, hasta aquí hemos llegado, y cortó. Y ella se enfadó, mamá, no lo estamos haciendo bien. Entonces, claro, yo puedo decir, mira, te quito ChatGPT y no lo uses, no vaya a ser que copies. Sí. O te voy a enseñar a usarlo para que el día de mañana estés perfectamente preparada para hacerlo. Otro caso que tengo con ella es muy alegre, quería presentarse a un concurso de literatura, y entonces entró en ChatGPT y le dijo, ¿de qué lo hago? Y le dijo, de un sol verde. Y ha ganado. No ha escrito el cuento, y lo sé perfectamente. Pero le ha dado una perspectiva diferente a nivel creativo que le ha permitido desarrollar. Y porque lo hizo en el colegio, entonces ahí no podía copiar. Pero ella ya sabía que iba a escribir sobre un sol verde. Qué bueno. Y ha ganado. ¿Cuántos años tiene? 11. 11 años. Es una máquina. 11 años. Qué bueno. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que va y un desparpajo, entonces yo con esto ya consigo que desde un punto de vista tecnológico ella ya lo vea. Para ella ya la inteligencia artificial es algo absolutamente normal. Y le ha puesto nombre, dice que es su mejor amiga. ¿Por qué? Pues porque pasa ratos. Dicho esto, yo la controlo muchísimo, que si el custodio, tal. O sea, esto no es te doy la tecnología. Claro, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo? Porque al final una de las cosas que estamos viendo hace, creo que un par de semanas, presentamos una campaña con Fundación ANAR que está dedicada fundamentalmente a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Es el teléfono rojo que muchos conocemos, ¿no? Y ellos hasta históricamente han recibido más llamadas pues en torno a lo que son problemas físicos, de agresiones, ¿no? O violencia en los niños, más que lo que tiene que ver con la parte de salud mental. Y sin embargo, en 2022, por primera vez, los problemas de salud mental han estado por encima
de las agresiones físicas o la violencia, ¿no? hacia ellos. Y era algo pues, que les llamaba muchísimo la atención. Entonces, bueno, estuvimos trabajando con ellos, hicimos una campaña que se llama El papel de tu vida, hablando un poco del papel que juegan los niños y niñas muchas veces y que incluso en sus propios entornos familiares, aunque sean entornos muy estructurados y normativos, por decirlo de alguna manera, se producen situaciones muy complejas en las que a lo mejor ese niño o esa niña está sufriendo muchísimo problemas muy graves, ¿no? Y hablaban también de cómo la tecnología y bueno, concretamente las redes sociales, ya no la tecnología en abstracto, sino las redes, pues con todo el tema de filtros, etcétera, y los algoritmos hacen que estos niños se enganchen, que tengan realmente problemas de autoestima muchas veces, ¿no? Porque se genera una dismorfia entre cuando yo me pongo el filtro y luego cuando me lo quito y me enfrento a una realidad que lógicamente no es perfecta. Entonces ahí, ante este tipo de situaciones, una hija que tiene 11 años, está preadolescente, todavía es pronto, pero ¿cómo lo trabajas tú? Porque me parece muy importante, la tecnología en sí misma es una ayuda, tú lo has dicho, pero ¿cómo ayudamos también a los padres? ¿Cómo ayudamos a las empresas a que hagan un buen uso realmente de la tecnología en este caso, ¿no? Es que lo primero es qué hace un niño con un dispositivo móvil o con una red social. Mi hijo de 13 años es el único de su clase que no tiene móvil y va a tardar en tenerlo. ¿Por qué? ¿Y por qué has tomado esta decisión? Porque Silvia, yo escuché en la Unión Europea que no era conveniente que tuviera móvil como mínimo hasta los 14 y no lo va a tener. Y ya tengo que ver si a los 14 se lo doy o no. Es verdad que no tiene móvil, pero tiene todo tipo de tecnologías alrededor. Tiene un reloj inteligente, tiene un ordenador maravilloso, una tablet maravillosa y si quiere whatsappear y demás, tiene otras herramientas para hacerlo, pero móvil es demasiado fácil y no lo lleva. Entonces, eso por un lado, y redes sociales, pero ni TikTok. ¿No tiene o no las ve? No. Ve YouTube Shorts y además es que luego me cuenta las cosas que ha visto, que yo también lo tengo todo monitorizado. El pobre, la verdad, que le ha tomado una madre que vamos. Pero, claro, que le ha tomado una madre que controla de todo. Entonces... Pero él ve YouTube Shorts, hombre, no le voy a quitar todo, ¿no? Claro. Pero redes sociales no. Y mi hija ve redes sociales, en concreto TikTok, cuando va a casa de amigas y luego me cuenta unas cosas que es que no me gusta nada que las madres de las amigas le pongan TikTok. O me ha pasado este verano. A mí me pasa esto y mi hija tiene 7 años, ¿eh? Pero y es que viene no cantando y bailando canciones de TikTok y yo me siento bastante mal porque digo, pero ¿dónde ves esto? ¿Quién te pone esto? Si yo en casa no te lo pongo. Y luego salen cosas ahí que no controlamos. Claro. Y luego me he encontrado este año con que algunos de los mejores amigos de mi hijo de 13, pues de repente les ha caído el móvil y ahora son unos niños zombies. Y eran unos niños majísimos el año pasado y este año, el otro día me contaba que había ido a jugar con ellos al parque y al ver que estaban todos con el móvil dijo, me voy, no se enteraron. Entonces le dije, tienes que cambiar de amigos. Claro, ¿y cómo gestionas esa espiral del silencio que se produce? Porque claro... Les estoy dando madurez, porque yo lo hablo con ellos y porque hacen mucho deporte. No te imaginas la cantidad de deporte que hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque ahí pinchen, si me permites usar la expresión, luego tienen sus equipos y sus diversiones y otro tipo de niños con los que están bien. Y en clase, los niños con los que juegan y demás, pues a lo mejor tienen dispositivo móvil en casa, pero en clase no. Y ya llegará el momento de que tengan móvil. Yo, obviamente, soy una mujer tecnológica, no le voy a tener toda la vida sin móvil. Igual con la PlayStation. Yo recuerdo perfectamente tenerla escondida en el armario de mi habitación. Y fui un día a la Clínica Centro a ver cómo operaban con Da Vinci y me dijo el médico que operaba, ¿tus hijos juegan a la Play? Y dije, la tengo escondida. Yo encantada, la tengo escondida. Y me dice, pues a lo mejor el día de mañana no pueden ser médicos. Y saqué la Play inmediatamente. Porque claro, les falta motricidad fina, entonces tienes que ir evaluando muy bien. Pero ahora mismo no tienen la madurez para enfrentarse a una red social, a determinados grupos de WhatsApp, etcétera. Ojo, que con el reloj sí que se conecta a grupos de WhatsApp, pero le estoy poniendo las cosas un poquito difíciles para que no esté todo el día.
Muy bien, me parece muy buen punto, ¿eh? Y creo que esta parte es muy interesante para muchas familias, ¿no?, que nos escuchan, y sobre todo para proteger a los niños y las niñas, ¿no?, que al final pues todavía no tienen el cerebro suficientemente desarrollado para enfrentarse a este tipo de situaciones. Silvia, cuéntanos cuáles son tus referentes en el día a día, ¿quién te inspira? Pues mira, yo te diría que aprendo y me inspiran todas las personas y los sitios a los que voy. Hoy he estado en 2 eventos y es que he aprendido muchísimo y me han inspirado los dos. Entonces, me inspiran mis compañeros de trabajo, me inspiran mis hijos, me inspira mi marido, me inspiran amigas. Entonces, dependiendo del momento y del lugar, sí que te puedo decir que hay personas que me han cambiado la vida. Entonces, ¿quién te inspira o quién te ha cambiado la vida? Y me han cambiado la vida personas como, por ejemplo, Juan Carlos Cubeiro, ¿no?, que el día que nos conocimos tuvo un detalle muy bonito, y es que tuvimos una reunión y después de la reunión yo había escrito mi primer libro y él iba con otra persona, se iban a ir ya, y dice: ¿dónde vas? Vamos a la librería. Y compró mi libro, le encantó, compró un montón, además y desde entonces pues hemos sido muy amigos y me ha recomendado en un montón de sitios, y yo a él, ¿no? Y personas como Juan Carlos Cubeiro y jefes que he tenido, mi manager actual, mi marido, mis hijos. Bueno, fíjate, te he hablado de mi hija y de mi hijo porque son los que me inspiran. Claro, o sea, es que es así. O sea, el día a día de ChatGPT, por poner un ejemplo, ¿dónde lo tengo? Lo tengo a mi hija, que viene y me cuenta las cosas. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Pero depende del momento y del lugar. Ahora mismo tú, ¿no?, con estas preguntas, pues también, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, claro, todos los días, ¿no?, aprendemos cosas. La verdad que cuando estás en un entorno tan dinámico, lo bonito es que cada día es diferente, que cada día aprendes un montón, ¿no? Claro. Y como comunicadora, al final, bueno, tú participas, colaboras con un montón de medios de comunicación, es una parte muy importante, porque transmitir una posición de tranquilidad, ¿no?, de ayudar, ¿no?, a poder hacer un buen uso de la tecnología en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestras vidas, ¿no?, es algo fundamental, y creo que ella haces una labor magnífica. Te doy la enhorabuena por ello. Y si tuvieras que lanzar, ya que te tenemos aquí, como no, pues poder aprovechar para que lances un mensaje pues a esas personas que se sienten inquietas, ¿no?, ante pues las nuevas llegadas de la tecnología. Hoy hablamos de inteligencia artificial, pero casi que anteayer fue metaverso, y seguro que mañana es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías para que estén tranquilos y para reconfortarles un poco en ese sentido? Pues yo les diría que soy una optimista con datos, que tengo muchos datos para creer que debemos de sentirnos optimistas, pero que no todo vale. Entonces hace falta formación y mucha conciencia, sobre todo con lo que hacemos con nuestros hijos y con las personas que tenemos también en general alrededor, ¿no? Ayer estuve en la presentación de un libro de Pilar Jericó y en su libro ponía algo que realmente me sorprendió. Y bueno, muchas cosas me sorprendieron, pero esto se me quedó. Dice: y España es el país más pesimista de Europa. Bueno, solo tiene uno por detrás, ¿no?, de la Unión Europea. Y yo diría, vamos a quitarnos eso que ella llama los pensamientos chicle, ¿no?, e intentar ser un poquito más optimistas e ir adelante, ¿no?, porque a río revuelto ganancia de pescador, y está muy revuelto. Entonces hay que salir a pescar. Pensamos, por ejemplo, que hay mucho desempleo, y la realidad es que 8 de cada 10 empresas buscan talento y no lo encuentran. Y vengo de un evento donde se quejaban de que no había talento, y sin embargo lo que vemos en los medios de comunicación son las tasas de paro. Entonces hay trabajo, pero hay que esforzarse. Claro, hay que saber buscar la oportunidad, ¿no? Y claramente en esta industria hay muchísimas oportunidades de crecer, de desarrollar cosas nuevas y de hacer también que nuestro país llegue a otro nivel, ¿no? Y por fin pueda entrar en ese índice de los top 10 en la parte de innovación, ¿no?, que creo que nos lo merecemos, y que en España somos muy trabajadores y que seguro que poquito a poco lo vamos a ir consiguiendo. Muchísimas gracias. Me ha encantado tenerte, estar un ratito más tranquila contigo, ¿verdad? Porque es verdad que siempre nos vemos voladas y bueno, la verdad es que ha sido un lujazo, y muchísimas gracias. Me ha encantado saber de tus niños, de tu marido, de tu vida y de tu trayectoria, y esperamos, bueno, pues volver a verte. Y a los demás, nada, nos vemos en los próximos episodios del podcast, y mientras, bueno, pues podéis escucharnos siempre en Spotify, en iVoox, en YouTube, etc. Muchísimas gracias a todos.